vamos a continuar con nuestro desarrollo de simulaciones de eventos discretos. Y en este último video lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de responder las siguientes preguntas sobre nuestra simulación. En promedio, ¿cuánto esperó cada cliente para ser atendido? En promedio, desde que llegó hasta que se fue, ¿cuánto tiempo invirtió el cliente? ¿Cuál fue la sala con más ventas? ¿Cuánto es la frecuencia y el porcentaje de atención entre cajeros y cajeros automáticos? Vamos a limpiar eso. Y en promedio, ¿cuántos tickets compró cada cliente que sí fue atendido? ¿No? Porque pues pudiésemos tener también el escenario de que un cliente pues, no haya sido atendido, ¿de acuerdo? Aquí vamos a extender el tiempo de la simulación a 8 horas. ¿Cuántos clientes no alcanzaron ventas? ¿No? A las cuántas horas se llenó cada sala, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente vamos a correr la simulación dos veces. Vamos a modificar los parámetros de la simulación. Y por el momento nos vamos a quedar con esta parametrización. Siempre vamos a dejar 3 salas, 2 cajeros y un cajero automático. Recuerda que este 120 representa 2 horas de ejecución por el momento. Por lo cual, si quisiéramos pues correrlo 8 horas, o podemos multiplicar esto por 4, o bueno, pues hacemos la operación algebraica, ¿de acuerdo? Para poder obtener el número como tal. Entonces, nota, de aquí, de lo que tenemos hasta el momento, sí hay que hacer pues un par de cambios para poder realmente responder esta pregunta de negocio, ¿no? Y el cambio es básicamente cómo empezamos a traquearlo. Lo vamos a hacer mediante el uso de pandas, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente, por lo cual aquí ocupamos empezar a definir ciertos data frames. A ver, el grueso, vamos a decir, de la simulación, pues realmente pasa, digamos, dentro de la clase del cliente como tal. Y pues por el momento a mí me gustaría manejar dos tipos de datasets. Uno que me va a tener toda la información de la metadata, vamos a decir, del cliente como tal. Y otro que va a contener la información de los eventos que suceden. Los eventos creo yo que son bastante claros, ¿no? Que es el evento de cuándo llegó, cuándo lo atendieron y cuándo salió, ¿no? Básicamente esos van a ser los 3 eventos que vamos a estar marcando para el cliente como tal. Ahora, con respecto a la información de la metadata, a ver, aquí por simplicidad, si pudiésemos llegar a generar un poco de redundancia. Por ejemplo, parte de la metadata del cliente, digamos, es la información de la sala, ¿no? A qué sala el cliente quiso ser atendido. Perdón, a qué sala el cliente quiere llegar y comprar sus tickets. Claramente, en la parte de los eventos también pudiésemos colocar a qué sala o qué tipo, ¿de acuerdo? De qué tipo de evento. Vamos a borrar esto de acá. Qué tipo de atención recibió, si fue mediante una persona o si fue mediante un cajero automático, etcétera. Entonces, si te parece bien, pues primero definamos un poco cómo van a ser esos datasets, ¿de acuerdo? Para eso vamos a abrir, digamos, acá un poco en Excel la definición de cada uno de los data frames. Entonces vamos a colocar acá el data frame número 1, que va a ser la información de la metadata del cliente. Yo me imagino que va a tener las siguientes columnas: el ID, ¿no? De la persona que llegó. Vamos a tener el número de tickets, la sala, que aquí claramente pues podríamos colocar el ID de la sala a la cual el cliente quería llegar como tal. Podríamos tener también acá, por ejemplo, si que fue atendido por un cajero automático. Entonces podríamos colocar automático, ¿no? Veamos, aquí podríamos tener uno, quiso comprar 3 tickets para la sala 1 y el automático, digamos que lo compró, ¿no? Mediante un cajero automático como tal. Y por último, pudiésemos llegar a tener la columna de si
fue si realizó la compra. Realizó la compra. ¿De acuerdo? Entonces esto lo podríamos setear también con un valor booleano, ya sea true o un false. Y bueno, para mí este podría ser, digamos, el primer data frame que nosotros vamos a necesitar para poder responder parte de las preguntas que nos estamos planteando al final de la simulación. El segundo data frame yo lo veo también con un ID, ¿no? Que podría llevar el ID del evento que se generó. O bueno, este claramente se genera, de hecho de manera automática al momento que creemos el data frame como tal. Por lo cual podríamos tener el ID del cliente, el evento, ¿sí? Ahora en los eventos, recuerda que aquí podríamos tener llegó como valores, fue atendido o inició transacción y terminó. No, creo que mejor atendido. Y vamos a colocar despachado. ¿De acuerdo? Entonces creo yo que con estos tres eventos es más que suficiente. Aquí podría ser nuevamente, por ejemplo, el cliente llegó, ¿no? Sería el evento llegó. Ya vamos a hacer los tres registros. ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora? ¿O en qué momento sucedió eso? Vamos a colocarlo como time. ¿No? Y recuerda que aquí estamos hablando en minutos. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, que llegó en el minuto 2, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? O sea, cuando empezó a desencadenarse el evento como tal. Y pues realmente con eso pues podríamos responder la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces aquí sería llegó, ¿no? El cliente 1 en su segundo evento podríamos decir que fue atendido, no, por darte un ejemplo, si fue el primer cliente, claramente fue atendido pues casi que de manera inmediata. Y para el cliente 1 siempre podríamos decir que su tercer evento de que se despachado, sucedió, digamos, al minuto 8, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, creo yo que con esto, ¿no? Información es más que suficiente para poder responder todas nuestras preguntas de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos las modificaciones para empezar a hacer o construir cada uno de estos data frames como tal. Y bueno, la primera modificación pues, más grande, ¿no? que tenemos que hacer es agregar un nuevo atributo dentro del cliente que va a ser si alcanzó venta, alcanzó disponibilidad, vamos a decir mejor, disponibilidad, sí, porque nuevamente podríamos tener el escenario que pues llegó, hizo su cola, fue atendido, pero ya la sala, digamos, estaba llena como tal. Entonces, este alcanzó disponibilidad. Bueno, de hecho creo que no es necesario colocarlo como atributo. Perdón, como parámetro del constructor, ¿no? Lo podríamos colocar directamente acá. Y todos, pues claramente este parámetro se inicializaría como falso, ¿no? Porque alcanzó disponibilidad desde el momento que llegas, pues realmente no. Esto sería hasta acá, donde ya has hecho el get y aquí, digamos, ya te atendieron. Hasta este momento de acá es cuando podríamos actualizar alcanzó disponibilidad igual a true, ¿sí? Entonces, nuevamente, pequeño cambio, digamos, dentro de esta simulación que estamos corriendo en esta parte de acá. Bueno, si corremos nuevamente toda nuestra simulación, ¿no? Vamos a construir el primer dataset, ¿no? Que va a ser el dataset de la metadata de los clientes como tal. Entonces, nuevamente vamos a hacerlo por partes.
Vamos a colocar esto como un markdown primero. Y aquí vamos a colocar el construcción del data frame del perfil del cliente. Ok. Entonces, para poder hacer este primer, vamos a decir, data frame, vamos a tener que, perdón, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Mejor. Entonces, aquí, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a generar un nuevo código. Entonces, aquí, para poder empezar a construir el primero, a quien nos va a tocar iterar va a ser a la simulación. Vamos a colocar cliente in simulación punto clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, recuerda de que pues de una u otra manera aquí nosotros vamos a tener toda la información de los clientes como tal. Vamos a colocar una lista de clientes, lista clientes igual a esto de acá, y vamos a construir nuevamente un poco esta, digamos, estructura, ¿no? El ID, el número de tickets, la sala, si fue automático o si realizó la compra. Entonces vamos a colocar esto por acá, solo para poder ver cuál es el dataset que queremos alcanzar. Y vamos a hacer un lista clientes.append. Y aquí vamos a ir colocando los atributos, ¿sí? Entonces el primero, ¿no? Como mencionamos, que va a ser el ID, vamos a colocar c.id. Luego vamos a tener el número de tickets, que sería igual a c. Recuerda que aquí podríamos ir a la definición de nuestra clase en esta sección de acá. Luego vamos a ocupar la sala, sería c.sala.id. Vamos a ver si no estamos mal, está bien, sala, perfecto. Si fue en automático, aquí podríamos colocar compra automática. Compra automática. Nuevamente ese punto. Y el último sería alcanzó disponibilidad. Alcanzó disponibilidad, que sería el de realizó compra, ¿de acuerdo? Ese punto alcanzó disponibilidad. Solo déjame corroborar la ortografía. Alcanzó disponibilidad, si está bien. Alcanzó también. Ok, perfecto, sí, estamos bien. Ok, entonces si corremos esto de acá, vamos a generar un nuevo código. Y si imprimimos listas clientes, nota de que tendríamos todo este diccionario de acá. Bueno, toda esta lista de diccionarios, por lo cual aquí ahora podríamos colocar lo siguiente, data frame, de esta manera. Y aquí pues básicamente tendríamos el primer data frame que nos va a servir para poder responder las preguntas, parte de cierta de las preguntas de negocio, ¿de acuerdo? Entonces este data frame pues realmente se construyó bastante sencillo. Vamos a colocar df clientes, ¿no? En esta sección de acá. Y el segundo data frame que vamos a ocupar, pues definitivamente va a ser el data frame de los eventos. Ahora, esos eventos, pues nosotros podríamos inicializar internamente acá un
data frame por cada uno de los clientes donde se va a recolectar el evento del cliente como tal. Entonces vamos a colocar acá self.eventos igual a pd.dataframe. Perfecto. Y básicamente aquí donde empezamos a tener los logs, pues es básicamente donde nosotros vamos a querer generar un evento como tal. Por ejemplo, acá, ¿no? Va a ser el evento de de que llegó el cliente. Entonces aquí podríamos colocar self.eventos. Va a ser igual a pd.concat de self.eventos. Aquí, si no mal recuerdo, esto va dentro de un arreglo. Y aquí vamos a crear un nuevo data frame. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? Podríamos mandar el arreglo de la lista de objetos o podemos colocar un diccionario con valores que sean listas, ¿no? Entonces vamos a hacer ya que pues este fue un poco el que estuvimos viendo en clases como tal. Entonces nuevamente aquí va a ser el ID del cliente. Entonces vamos a colocar ID dos puntos. Recuerda que porque seleccionamos mandar un diccionario, aquí debe de ser una lista, ¿sí? Entonces aquí sería self.id, ¿no? Que viene siendo el ID del cliente. Luego sería el evento, dos puntos, sería una lista. El evento aquí sería llegó, como habíamos mencionado. Y acá sería el tiempo, ¿no? En qué momento sucedió esto. Que claramente aquí sería self.emp.now. Entonces esto nos va a dar la cantidad de minutos, ¿no? En el que sucedió ese evento como tal. Entonces este sería, digamos, el primer evento que vamos a manejar. El segundo evento es cuando el cliente ya inició a ser atendido, aunque lo podríamos manejar acá. Vamos a tabularlo un poco. Entonces aquí sería atendido. Y el tercer evento sería acá, que es el cliente ya fue atendido. Vamos a tabular. Perfecto. Que es el de despachado. Despachado, ¿de acuerdo? Aquí creo yo que no es necesario, o bueno, la verdad es que podríamos, porque también podríamos tener el escenario de clientes que llegaron, no fueron atendidos porque la simulación terminó, y estos que sí fueron atendidos pero no lograron compra. Entonces, podríamos generar, ¿no? También ese evento para que nos sirva, ¿no? Que sería atendido sin compra. Perfecto. Entonces esa sería la modificación de esto de acá. Vamos a correr nuevamente la simulación para ver de que no hayamos quebrado nada de la lógica. Seguimos todo bien por el momento. Entonces ahora nota de que si yo acá me voy a clientes, vamos a construcción del data frame del perfil del cliente y vamos a poner un markdown, construcción del data frame de eventos. Perfecto. Vamos a generar un código acá. Entonces, bueno, creo yo que ya podemos regresar aquí. Nota que si yo me voy a simulación, si me voy a clientes, ¿no? Que pues, de una u otra manera los tenemos acá, y me voy a eventos,
Ok, es una lista. Si selecciono por ejemplo el 0 y me voy a eventos, ¿no? Nota que aquí tendríamos cómo sucedieron los eventos para este cliente en particular, ¿no? Así de la misma manera vamos a colocar otro aleatorio, ¿no? Por ejemplo, el cliente 14 llegó al minuto 11 y fue atendido hasta el minuto 45, lo cual podríamos decir que está pues imperdonable, ¿no? Porque esperó demasiado tiempo para poder ser atendido como tal. Vamos a ver si este cliente es porque compró en automático. Vamos a hacer .log ddf clientes, donde el ID es igual a 11. Vamos a traer todo. Y compra automática, mira que fue un true. Pareciera, ¿no? Que el tiempo, me da la impresión que el tiempo de espera entre los que hicieron compras automáticas o los que fueron atendidos por personas va a tender a ser un poco mayor. Y eso pues muy seguramente por la razón de que solamente tenemos un cajero automático como tal. Vamos a ver el promedio, cuánto espera cada cliente para ser atendido. Vamos a colocar acá por tipo de servicio, ¿no? Para poder responder esa pregunta de un solo, para no generar tanta redundancia. Y el promedio desde que llegó hasta que se fue, cuánto tiempo invirtió el cliente. Bueno, la verdad, porque sabemos que los valores aleatorios pues están acotados por un límite inferior y superior, pues creo que hace más sentido este de acá, ¿no? Porque el tiempo en el que él espera ser atendido no puede que ese sea el más variable de todos. Entonces vamos a dejar las preguntas de esa manera, ¿no? Para poder hacer un poco más interesante la respuesta del segundo. Ok, entonces ya pues teniendo cuáles son los data frames que vamos a tener, pues podríamos empezar a responder las preguntas. Claramente aquí yo voy a querer concatenar, ¿no? Digamos, todos los eventos para poder hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Para poder hacer un poco más sencilla el análisis de todos los eventos. Entonces, acá vamos a hacer for sí nuevamente in simulación punto clientes, que lo pudimos haber hecho de un solo acá porque aquí ya los estábamos iterando también, pero bueno, lo vamos a dejar como eventos separados para que quede un poco más ordenado. Vamos a colocar acá una lista de eventos. Perfecto. Lista de eventos. Y aquí vamos a hacer un lista eventos.append dc.eventos. ¿Sí? Déjame corroborar que así se llame el atributo. Está perfecto. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer esto de acá. Claramente lista de eventos. Ahora debería... Ok, de tener la lista de cada uno de los data frames, por lo cual aquí si hacemos un pd.concat de todo esto, ¿no? Pues nos debería devolver el data frame, ¿no? Con los 226 eventos como tal. Entonces vamos a colocar df eventos igual a esto, ¿no? Creo que podríamos colocar también un df eventos.reset index, ¿no? Para poder tener el ID, por lo menos en esta parte de acá, que va de 0 a 228, y vamos a colocar df eventos
Aunque creo que después de hacer esto... Sí, ok, hay que volverlo a asignar. Y df eventos.drop. Vamos a colocar aquí que vamos a eliminar el ID. Porque aquí existe un inPraise. Vamos a dejarlo como true. Y vamos a ver. Axis ID. Déjame buscar rápidamente. Drop columns. Pandas. Vamos a buscar rápidamente en la documentación. Punto drop. Vamos a ver la sintaxis. No, solo para que la veas súper rápido. No, recuerda que hay que aprender a leer documentación también. Es con un arreglo, axis igual a 1 para que se entienda que es es a nivel de columnas la operación del drop que estamos haciendo. Entonces esto lo vamos a colocar así. Axis igual a 1 y vamos a ver si siempre se puede mandar el inPraise igual a true. Perfecto. El inPraise es pues básicamente para no volverlo a asignar. Y ahí está. Ah, ok, es index. Pero pareciera que... Vamos a hacerlo así, aquí. Ok, ahí está. Creo que no lo había corrido bien. Pero sí sería solamente el index, ¿no? No es necesario el ID. Sí, es ID. Ok, son los dos, pareciera. No, perdón, porque el ID es el ID de la persona. Entonces estoy súper mal. Solamente es index, ¿no? Porque este ID claramente, perdón, una pequeña confusión, este ID es el ID del cliente, ¿no? Ok, entonces fíjate que aquí en esta simulación pues tenemos que varios clientes llegaron, pero pareciera que nunca fueron atendidos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo yo que con esto hoy sí ya tendríamos lo suficiente para poder empezar a responder nuestras preguntas. Entonces vamos una por una, ¿no? Vamos primero con, en promedio, cuánto espera cada cliente para ser atendido. Entonces vamos a abrir acá. Este es un Markdown. No, vamos a cambiarlo a Markdown. ¿De acuerdo? Entonces en promedio, cuánto espera cada cliente para ser atendido. Entonces, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? Pues bueno, no, debería de ser desde el momento que el cliente llegó hasta el momento que el cliente fue atendido como tal. Aquí podríamos hacer la resolución de este problema, digamos, en dos partes, ¿no? Crear dos data frames, uno data frame llegó, uno data frame atendido, hacer la resta y una vez que hagamos la resta, podríamos, bueno, hay que hacer el join, ¿no? Entre esos dos data frames como tal. O la otra es claramente querer utilizar una función de ventana. Las funciones de ventana, recuerda que tenemos en Pandas se llama shift, que es lo que viene a simular un poco el lead y el lag, que es básicamente, digamos, yo puedo tener estos tres eventos, digamos, en esta sección de acá. Vámonos al Excel. Sí, y yo podría crear, a ver, aquí se me confunde un poco a veces la diferencia entre lead y lag, pero yo podría tener acá en lead el mover, digamos, esto de esta manera. A ver, perdón, vamos a copiarlo. De acuerdo, que es el tiempo que seguía, ¿no? O podríamos hacer un lag, ¿no? Que en este caso el lag sería que fue lo que pasó en el último evento.
¿no? O sea, aquí, por ejemplo, un evento anterior a este no hay. Un evento anterior a este sería este de acá y el evento anterior a este pues sería este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en cuánto tiempo fue atendido este cliente de acá? Pues claramente sería la resta de este con este, ¿no? Entonces, creo yo que aquí va a ser mucho más conveniente hacer la implementación de un lead y un lag como tal para poder responder esta primera pregunta. Ahora, la agrupación, ¿no? En este caso que nosotros vamos a estar haciendo va a ser la agrupación del ID del cliente. No tengo que hacer ningún sort porque por default ya viene ordenado de menor a mayor, ¿no? Que es, digamos, la manera en como a mí me interesa manejarlo. Entonces, igual recuerda que puedes irte a la documentación oficial, ¿no? Y aquí puedes buscar la función shift. Vamos a ver pandas. Tenemos acá, vamos a ver, PD series, group by. Mira, tenemos esta manera, ¿no? De cómo lo podríamos hacer. Entonces hay que hacer primero un group by, hay que identificar cuál va a ser ese grupo o esa columna por el cual nosotros lo vamos a querer implementar. Entonces vamos a colocar en nuestro código, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarlo con df eventos. Vamos a abrir una nueva línea df eventos. Vamos a hacer el group by que se menciona. El group by, recuerda que en este caso lo vamos a hacer por el ID y aquí para poder especificar el shift, vamos a ver, vamos a la documentación. Ok, no se ve, pero si no me traiciona la lógica, creo que se podría hacer de la siguiente manera. Aquí sería time.shift y aquí podríamos colocar el valor, ¿no? Entonces, nota que lo que hace es que coloca null, o sea, no tenemos nada antes de este evento y después de este evento tendríamos ¿cuál fue el evento que sucedió antes de este? Fue un 3 y el evento que sucedió antes de este fue un 3 también, ¿de acuerdo? Que viene siendo básicamente esta explicación de acá. Entonces, ahora esto yo podría venir y asignárselo a una nueva columna. A ver, déjame colocarle el nombre correcto. Creo que esto lo podemos responder súper sencillo con un lead en un lag en SQL para ver cuál es cuál. Vámonos a la documentación oficial. Entonces, lead, vamos a ver si tendrán algún ejemplo súper rápido. Vamos a ver, por ejemplo, acá nota que este dice current quota y next quota, que es básicamente el elemento que sigue después de este de acá, ¿de acuerdo? Ellos, para poder hacer eso, a eso se le conoce como lead. Entonces es básicamente en el registro en el que yo estoy parado, cuál vendría siendo el siguiente registro. Entonces aquí el primer registro, como puedes ver, siempre queda con un valor que no fue el caso de nosotros, porque en el caso de nosotros estamos parados en el primer registro y nos devolvería un NA. Sin embargo, al segundo registro pues nos devolvería lo que pasó en el registro anterior. De hecho, si lo notas acá, cuando llega, digamos, a su ventana, no al último registro, como no hay nada más, aquí colocan un 0, que nuevamente no este 0, pues realmente vendría siendo un null, porque realmente no hay otro evento o otro registro más que haya sucedido. Por lo cual el de nosotros pues realmente vendría siendo un lag, no lo que acabamos de implementar. Aquí pues claramente tú te puedes ir al final del día con lo que mejor te salga. Entonces vamos a colocar el lag del time y vamos a ver. Dice que df eventos, según yo así se llama, de acuerdo. Entonces ahora cuando nosotros imprimamos df eventos
nota que prácticamente ahora ya vamos a tener, ¿de acuerdo? Ese cálculo y nos evitamos un join, ¿no? Prácticamente con una línea de código pudimos resolver el colocar el evento que sucedió antes de ¿no? En la siguiente columna. Entonces, perfecto, ¿no? Ahora que ya tenemos eso de acá, ahora sí ya podríamos hacer un filtro rapidísimo de DF eventos para el evento. Vamos a filtrar atendido. Muy bien. Vamos a colocar acá el signo de 2 puntos. Y aquí, como puedes ver, pues aquí tendríamos básicamente el de todos los clientes, ¿no? Que sí hayan alcanzado el evento de atendido como tal, ¿no? Y aquí tendríamos, ¿no? Aquí entonces, como nos piden el promedio, claramente sería este menos ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer esa resta. Entonces, pues si quieres vamos creando data frames. Vamos a colocarle de F1 a este de acá, ¿no? Porque es de la pregunta número 1 que estamos respondiendo. Vamos a colocar que de F1 tiempo total de atención, tiempo de espera, perdón, va a ser igual a el tiempo. ¿Qué tiempo pasó? Menos lag time. Vamos a ver. Ok, es time. Perfecto. Vamos a hacerlo con un punto copy. Muy bien. Entonces, de F1, nota que aquí ya tendríamos su columna de tiempo de espera, ¿no? Que fue en cuánto tiempo empezó a ser atendido. Claramente ellos esperaron 0, esperó 6, esperó 7, 16, 1, 14, 8, 18, 23, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Está perfecto. Y vamos a ver en promedio cuánto esperó cada cliente para ser atendido. En promedio desde que llegó hasta que se fue, cuánto tiempo invirtió el cliente por tipo de servicio. No, creo que de hecho sí conviene mejor hacer esta pregunta acá, porque vamos, en las dos, pues claramente pues lo que sucedería en el segundo caso es que vamos a tomar desde que llegó hasta que se fue el cliente de acuerdo como tal. Pero bueno, hasta aquí ya tenemos esta columna súper importantísima que es el del tiempo de espera. Y ahora pues yo ocuparía colocar acá una columna a la par debería decir si fue en automático o si fue presencial, ¿no? La manera en cómo él fue atendido como tal. Entonces, para poder hacer eso, aquí ocuparíamos hacer un pequeño join entre df1.merge con el data frame de clientes que tendríamos acá. Entonces aquí lo vamos a hacer mediante el ID. Aquí como pues se llaman distintos, vamos a ver, porque este es el ID del cliente y solo déjame ver. No, se llaman igual las columnas. Entonces va a ser mediante el ID y el how claramente puede ser un inner, ¿no? En esta parte de acá. Entonces nota, vamos a ver, df1 acá.
Entonces nota cómo extendimos las columnas, ¿no? Ahora ya podría saber que el cliente 1, pues él hizo una compra en automático igual a false, ¿no? Entonces ocuparía hacer un group by, digamos, para esta columna de acá. Entonces ahora que ya tenemos esto, vamos a ver si se puede hacer de un solo, según yo sí. El group by lo vamos a hacer mediante compra automática. Compra automática. Y aquí vamos a hacer un add. Entonces, ¿cuál es la columna que vamos a querer resumir? Tiempo de espera. Y vamos a sacar el promedio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correrlo. Esto creo que lo puedo borrar. Y básicamente aquí me estaría diciendo que en promedio andan esperando entre 43 y 52 minutos, el cual está bastante extraño. Este dato de aquí, ¿no? Realmente no me convence mucho. Vamos a ver si estamos haciendo algo mal o si es que tenemos algún valor que nos esté teniendo algún valor atípico demasiado fuerte. Vamos a ver, tiempo de espera, tenemos 16, tenemos 32, ¿no? Que es para esta parte de acá, 45, 73, no, el cliente 27, por ejemplo, él llegó en el minuto 13, pero lo atendieron hasta el minuto 86 y su tiempo de espera, pues, de verdad que fue pues 73 minutos, ¿no? Pues según nuestra simulación, lo cual pues sí está demasiado mal. De acuerdo. Y de hecho, inclusive pues podríamos concluir, ¿no? De que pues están esperando mucho, ¿no? Los clientes para poder ser atendidos, aunque hayan llegado 118 clientes, pero pues, recuerda que son 300 butacas al final del día las que nosotros pues realmente pudiésemos llegar a vender. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí es cuando podríamos, bueno, cuando tú estés haciendo la resolución de tu ejercicio, tú podrías empezar a cambiar un poco los datos de tu simulación, porque claramente no tener estos valores, pues por ejemplo aquí tenemos que le tocó esperar más de una hora para poder ser atendido, casi que las 2 horas, pues es inaceptable, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si duplicamos, ¿no? En la simulación la cantidad, vamos a correr esto, la cantidad, vamos a correr esto también para que se vea, de cajeros, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 4 cajeros en esta parte de acá y aquí vamos a colocar 2. Entonces vamos a correr la simulación. Y nota cómo pues mejoró considerablemente, ¿no? Los que compraron por cajeros automáticos andan esperando 34 minutos y los que no andan esperando aproximadamente 23 minutos en cola. Igual para mí sigue siendo un valor bastante alto. Creo yo que el de los cajeros automáticos lo teníamos solamente con uno, por lo cual si agregáramos, no, de hecho lo teníamos con 2 cajeros automáticos. Entonces recuerda que esta simulación nuevamente va en función de estoy corriendo 2 horas antes la simulación, por lo cual es cuando hay como mayor aglomeración de gente como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos, ¿qué pasa si agregamos un cajero más y agregamos otro cajero automático más? Que vamos, no, nuevamente al final del día, pues esto es un poco el chiste de las simulaciones,
de que podríamos hacer esa emulación, ¿no? Para ver pues qué tanto mejora, ¿no? Entonces ya pues decir 16 minutos, tiempo de espera, está aceptable, ¿de acuerdo? O podríamos ir haciendo progresiones, ¿no? De ir aumentando el límite de los recursos a medida vaya pasando el tiempo, pues que claramente pues eso ya sería pues hacer un poco más avanzado nuestro proyecto como tal. Entonces, bueno, vamos a dejar la configuración que habíamos dejado antes. De verdad me gusta un poco más estos números de acá, ¿no? Que los que no andan comprando por cajeros automáticos andan esperando 16 minutos y los que sí, pues andan esperando 14 minutos como tal. Creo yo que hay que setear una semilla para poder hacer autorreproducible la simulación. Entonces vamos a hacerlo ahorita. Antes de arrancar acá la simulación, vamos a colocar random.seed. Vamos a colocar 111. Perfecto. Entonces está bien, ¿no? Entonces al final pues sí tenemos un minuto, digamos, de diferencia en el cajero automático versus 16 minutos teniendo 5 cajeros, ¿no? Entonces está mejor definitivamente. Y nota que en clientes, en términos de clientes, pues al final aquí estamos llegando a 105 clientes atendidos, que igual todavía sigue siendo no mucho, pero nuevamente, ¿no? Tal vez lo que ya pues alcanzamos en 2 horas como tal. Déjame ver aquí habíamos corrido. Nota de que igual, ¿no? Aquí pues sí va disminuyendo considerablemente también en 2 horas la cantidad de butacas que se van liberando, ¿no? Al final sala 1 solo quedó con 8, 2 con 21, 3 con 14. Yo sé que eso pues tiende a ser también pues un poco aleatorio la decisión, ¿no? De hacia qué sala yo voy a ir como tal, pero bueno, está más que bien. Entonces, bueno, pregunta 1, check, podríamos decir. Voy a eliminar esto de acá. ¿De acuerdo? Y está nuevamente, ¿no? Nota qué bonitas las conclusiones que podemos ir sacando, ¿no? De esta simulación que estamos corriendo, ¿no? Como pues realmente al momento que nosotros queremos mejorar uno de los parámetros, como querer agregar más recursos, pues como realmente esto sí viene a impactar en la experiencia del cliente, ¿no? Como tal. Ok, entonces primera pregunta resuelta. En promedio, ¿cuánto espera cada cliente para ser atendido por tipo de servicio? En promedio, desde que llegó hasta que se fue, ¿cuánto tiempo invirtió el cliente? Entonces, esta la vamos a hacer en general. No, vamos a hacerla por tipo. Entonces, vamos a agregar un nuevo Markdown. Esta parte de acá. Perfecto. Está súper bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Partamos desde el DF de eventos, ¿no? Que aquí sería básicamente desde que llegó hasta que lo despacharon, ¿no? El tiempo en el que fue atendido, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, nuevamente podríamos hacerlo muy, pero muy parecido a lo que tenemos en esta parte de acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría hacer nuevamente es un lag, pero el lag lo voy a hacer, no esta vez con un shift. Déjame ver. Creo que tengo que copiarme esto también. Esta vez el lag lo voy a hacer con un shift de 2, ¿no? Lo que significa que quiero ver lo que sucedió 2 registros atrás, ¿no? Entonces aquí sería null y aquí sería 2, ¿no? Porque es el que me va a decir lo que sucedió 2 eventos atrás. Entonces, df eventos lag, vamos a poner df2, ¿no? Pues para ser un poco consistentes.
en esta parte de acá, de F2, de F2, hacemos el group by por compra automática. A ver, aquí si quisiéramos responder nuevamente esta misma pregunta por tipo, bueno, de hecho nota que no funcionó porque aquí ya no tendría que ser atendido, sino que despachado, me parece que es el evento, sí, que es este de acá. Entonces, en total, ¿no? Desde que llega, si lo quisiéramos hacer aquí nuevamente por tipo, sería de esta manera. Pero el ejercicio, la pregunta, pues realmente no quiere discriminar por tipo como tal. Entonces, realmente lo podríamos hacer solamente haciéndole el min, digamos, a este de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esta parte de acá de fespera. .min. Y en promedio, ¿no? En general andan en 23, casi 24 minutos, ¿no? Desde que llegan hasta que ya se van, ¿no? Una vez hayan sido atendidos como tal. Claramente, pues como aquí estoy filtrando el despachado, pues diríamos que cumple la premisa, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausa porque entro en una reunión. Claramente, por la edición del video, pues para ti voy a seguir inmediatamente con la siguiente pregunta. Entonces, avancemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sala con más ventas? Fíjate que esta, pues podríamos decir que medio lo respondimos en esta parte de acá. Sin embargo, realmente aquí lo que estamos viendo es cuántas butacas quedaron disponibles y pues realmente lo estamos viendo directo desde los objetos, ¿no? Y pues la idea un tanto es responder mejor estas preguntas utilizando los data frames que habíamos utilizado. Entonces, déjame ver si ya copié en promedio que llegó hasta que se fue, cuánto tiempo. Ok, vamos a copiar la pregunta y vamos a crear un nuevo Markdown y la solución de esta como tal. Perfecto, vámonos al final. Vamos a crear un nuevo Markdown. Vamos a dejarlo con un header de nivel 3 y vamos a generar el código, ¿no? Entonces siempre vamos a partir de nuestro data frame de eventos para poder responder esta, ¿no? Y básicamente aquí podríamos decir de que el cliente pues realmente sí fue atendido si el evento es igual a despachado. Entonces vamos a, bueno, que el cliente fue atendido y si se vendieron, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un lock en esta parte de acá de eventos, donde el evento sea igual a despachado, ¿sí? Entonces tendríamos 96 registros, o sea 96 clientes sí fueron atendidos como tal. A este punto de acá pues realmente no nos interesa mucho los tiempos, porque realmente solo nos interesa saber cuántas fueron vendidas, no cuántas butacas fueron vendidas por sala, ¿no? Entonces cuál es la sala que mayor butaca vendió. Entonces vamos a colocar df3, ya que esta es nuestra pregunta número 3, ¿sí? Y bueno, a df3 vamos a hacerle nuevamente un merge con df usuarios o clientes, y acá vamos a hacer el on siempre por el id. Lo vamos a hacer mediante un inner. Aquí podríamos hacer de un solo el group by. Bueno, si quieres, corrámoslo para que lo miremos. Nota que aquí tenemos la sala, ¿no? Que en este caso ahorita la agrupación pues nos va a interesar, o el resumen nos va a interesar hacerlo por la sala. Entonces vamos a hacer el group by, ¿no? En esta parte de acá, por sala, y la agregación que vamos a estar corriendo, ¿no? Va a ir específicamente para la columna de número de tickets. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa resumir de esta columna? Pues básicamente la suma. Entonces lo corremos. Vamos a ver cuál es el error. Dice invalid syntax. Y es porque esto tiene que ir como un arreglo. Perdón, como un diccionario.
Y bueno, no, aquí podríamos decir que la sala 3 es la sala que, perdón, la sala 1 de hecho es la sala que mejor ventas tuvo, ¿no? Con 89 ventas como tal. Claramente aquí podríamos hacer un sort values. Creo yo que nos tocaría limpiar un poco las columnas, pero lo podemos hacer súper rápido. F3 columns ID tickets vendidos este sería sala de F3. Vamos a ver length mismatch axis has one element, new values has two elements. Claro, as index igual a false. Perfecto. Punto sort values. Ascending va a ser igual a false en este caso. Bueno, vamos a colocar la columna y el ascending igual a false. Y sería tickets vendidos. Perfecto. Punto head 1, ¿no? Y pues sería la respuesta final, sala 1 con 89 tickets vendidos. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la frecuencia y porcentaje de atención entre cajeros y cajeros automáticos? Entonces también la verdad está muy sencilla esta pregunta. Vamos, perdón, a crear un markdown. Vamos a ir borrando acá. También vamos a partir de aquí. Bueno, vamos a partir de despachados. Vamos a dejarlo como de F4. Aunque realmente aquí pues no nos dice pues si, porque si el cliente llegó y no se le vendió, pues de una u otra manera fue atendido. Entonces creo que podríamos cambiar esta pregunta. Bueno, o por lo menos el evento. Vamos a cambiar esto por Python. De acuerdo. Perfecto. 7F4, sí. Entonces, en los eventos, pues realmente por atendido, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que hemos estado haciendo acá. De F4, vamos a hacer submerge con clientes. Y el group by, en este caso, como nos pide por el nivel de atención, pues sería muy parecido al que tenemos acá, compra automática. Y aquí pues realmente podríamos contar los IDs. ¿De acuerdo? Entonces de compra automática fueron 49 y de los que fueron directamente con personal fueron 55. Aquí como nos pide el porcentaje
Entonces tendríamos que hacer la suma, ¿no? En este caso de las personas que fueron y dividirlo entre cada uno de estos elementos de acá. Entonces igual vamos a sobreescribirlo, vamos a limpiar un poco las columnas, ¿de acuerdo? Muy parecido a lo que ya habíamos hecho en esta sección de acá, solamente que vamos a colocar pues, columnas un poco más descriptivas. Aquí podríamos colocar caja automática. Y aquí personas atendidas. Ok, perdón, aquí es DF4. Vamos a volver a correr DF3 para que se vea bien. Y DF4, si lo corremos, se miraría así, ¿de acuerdo? Recuerda que básicamente acá, si yo a esto, vamos a ponerlo en otra parte, si yo a esto yo le hago un shape, aquí estaría teniendo la cantidad de personas que fueron atendidas, ¿de acuerdo? Que vendrían siendo estos 55 más 49, ¿no? Que en total suman 104. Igual lo podríamos corroborar si gustas. 55 más 49. No, tenemos los 104, perfecto. Vamos a borrar esto. Entonces, a ver, aquí claramente nos interesa el valor 0 de esto, que es básicamente este valor. Entonces, aquí para hacerlo tal vez un poco más descriptivo, podríamos colocar que el total es igual a esto. Y de F4 vamos a crear el percentage. Va a ser igual a de personas atendidas dividido entre total. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el 52% fueron atendidos por personas y un 47% fueron atendidos por la máquina. Nota que está muy interesante, ¿no? Porque el balance, ¿no? Al final que tenemos es que la configuración, ¿no? Tenemos 3 cajeros automáticos versus 5 personas, ¿no? Y realmente pues la diferencia porcentual pues no es tan grande, ¿no? No es tan grande la diferencia porcentual. Claramente, ¿no? Si yo aumentara en mi simulación este número, digamos, a 8 cajeros automáticos, vamos a correr todo, la simulación nuevamente. Nota que pues aumentó considerablemente acá las personas que fueron atendidas. Vamos a ver los tiempos, cómo se mantuvieron, ¿no? Nota de que pues, compra automática, el tiempo de espera, pues, nada, ¿no? Prácticamente el cliente llega y es atendido como tal, ¿no? Sin embargo, los que sí quisieron ir directamente con una persona, pues estuvieron esperando 25 minutos como tal. Entonces, nuevamente, no está poderosamente interesante hacer este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de experimentos en la simulación. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes. Vamos a guardar, vamos a volver a correr todo, ¿no? Para siempre tener los mismos resultados. Recuerda que seteamos una semilla, razón por la cual deberíamos de estar viendo siempre las mismas respuestas. Luego, en promedio, ¿cuántos tickets compró cada cliente? No, también está re sencilla esta pregunta. Vamos a correrlo. En nuestro Markdown. Y acá en Python. Creo que esta de hecho la podemos responder directamente con la de clientes. Porque, bueno, aunque en promedio cuántos clientes fue, en promedio cuántos tickets compró cada cliente que sí fue atendido. Entonces acá pues lo interesante vendría siendo de que tengo 148 clientes, pero no estoy 100% seguro si realmente todos fueron atendidos como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí habría que hacerle un join o un merge a digamos, con df eventos.
.log de df eventos evento ser igual a compro clientes que sí fueron atendidos. Aquí tiene que ser despachado. No, porque puede ser que algunos lo hayan despachado pero sin compra como tal. Y vamos a hacerlo solamente por el ID. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer on ID. Y lo vamos a hacer con un inner. Entonces vamos a correr esto. Entonces nota de que efectivamente sí se redujo, ¿no? Ahora tenemos solamente 96 registros, por lo cual solamente 96 clientes pues realmente fueron atendidos como tal. Y bueno, la pregunta dice en promedio cuántos tickets andan comprando, ¿de acuerdo? Que son básicamente estos que tenemos acá. La respuesta la verdad está bastante directa. Vamos a colocar de F5 igual. Y aquí sería de F5 en número de tickets, que es esta columna, .min, ¿no? Y a ver, claramente alguien no compra medio ticket, ¿no? Entonces podríamos redondearlo hacia arriba y pues decir que realmente son 3 tickets como tal. Creo que NumPy tenía un round para poder redondear, ¿no? Entonces en promedio andan comprando 3 tickets, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta pues ya tocaría hacer una modificación a la simulación, ¿no? Y es básicamente extenderlo a 8 horas. Entonces en la simulación que tenemos en esta parte de acá, aquí donde estamos corriendo, pues simple y sencillamente, ¿no? 60 minutos multiplicados por 8, ¿de acuerdo? Corramos la simulación. Entonces nota de que al final en 8 horas para 3 salas, digamos si las salas fuesen una única función durante todo el día y se termina de transmitir hasta las última hora, pues llegaron en un total de 573 clientes, ¿de acuerdo? Vamos a correr toda la simulación, ¿no? Para que miremos las diferencias de las respuestas. Vamos a ver el data frame, perfil del cliente, construir el data frame de eventos, en promedio cuánto espera cada cliente, 6 minutos, 6 minutos, no, fue el promedio en ambos. Los que compraron en personal se tardaron un poco más. En promedio desde que llegó hasta que se fue, cuánto tiempo invirtió el cliente, 28 minutos, ¿no? ¿Cuál es la sala con más ventas? Fue la sala 1 con 99. ¿Cuál es la frecuencia y porcentaje de atención entre cajeros y cajeros automáticos? A ver, aquí está curioso, ¿de acuerdo? Porque déjame quitar el head. Porque todos aquí claramente llegaron a un máximo, ¿no? Muy seguramente después empezaron a llegar muchos clientes donde no querían comprar una única butaca, ¿no? Sino que tal vez querían comprar 2, 3, por eso no llegó al 100 que se esperaba como tal. Entonces vamos a hacer el punto head nuevamente. Entonces la verdad es que aquí da pues un tanto igual. ¿Cuál es la frecuencia y porcentaje de atención entre cajeros? Nuevamente cajero automático atendió más, ¿no? 54.46. En promedio, ¿cuántos tickets compró cada cliente? En promedio compró 2, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿no? Haría un poco más de sentido querer responder a la pregunta a cuántos clientes no alcanzaron ventas. ¿Cuántos clientes no alcanzaron ventas? Entonces vamos a colocar un nuevo Markdown. Vámonos acá.
Perfecto. ¿Cuántos clientes no alcanzaron ventas? Tenemos acá el código y, a ver, DF eventos. Sí, atendido sin compra. No sería básicamente el evento que vamos a querer ver. .log DF ventas de eventos para el evento. A ver, aquí solo quiero corroborar una hipótesis de que si coloco atendido, no me trae los dos. O sea, me los trae todos, pero definitivamente no me está trayendo el atendido sin compra, ¿no? Que es este el que nos interesa, que son, como puedes ver, 451. Está curioso, ¿no? De que estos, ¿no? Que tal vez empezaron a ser los primeros, que se les empezó a atender, que hicieron su cola y pues realmente llegaron a nada, pues sí esperaron un tiempo muy considerable, ¿no? Porque de 91, 94 a 30 y algo minutos, pues la verdad que es un tiempo no muy aceptable para que se le dijera al cliente, oye, ya no hay más para ti, ¿no? Entonces está pues, interesante que estos clientes pues, puedan ser clientes muy detractores, podríamos decir, si esto realmente fuese un caso real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos clientes no alcanzaron ventas? Pues el punto shape, ¿sí? De 0, perdón, es con este de acá. Disculpa nuevamente. Perfecto. No, pues serían 451 clientes los que no alcanzaron ventas. ¿Qué porcentaje representa eso del total? No, podría ser otra interesante pregunta de responder. Esto lo podríamos hacer con DF clientes. .shape también en 0. ¿No? Pues estamos hablando que el 78% de los clientes que llegaron no lograron una compra como tal, ¿de acuerdo? O sea que la mayor cantidad del tiempo los cajeros pues básicamente estuvieron vendiendo no hay, ¿no? Un 78% del tiempo. Perfecto. Y por último tenemos la pregunta a las cuántas horas se llenó cada sala, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer la sumatoria de minutos, podríamos decir, o el minuto máximo cuando todavía sí teníamos el despachado, ¿no? Porque en despachados es básicamente cuando todavía estábamos vendiendo. Entonces vamos a hacer primero ese filtro. Bueno, vamos a agregar la pregunta. Perfecto. Vámonos acá. Entonces, ¿a las cuántas horas se llenó cada sala? Nuevamente, no, vámonos a DF eventos. Perdón, DF eventos. Y nos interesan todos los que sí hayan sido despachados, porque ahí claramente sí sucedió un evento como tal. Entonces, evento, DF eventos. Fíjate que aquí ni tocó crear data frame como tal. Del evento igual a despachado, ¿sí? Tendríamos 122 registros. Ahora aquí tocaría hacerle el join con el data frame del cliente y hacer un group by por el cine y hacer un max del time. Entonces ahí podríamos saber cuándo se despachó a ese último cliente y decir, bueno, aquí fue cuando nuestra sala se llenó, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear DF. A ver, en buena práctica, este era el 5, este es el 6, este tiene que ser el 7. Muy bien. Entonces, este va a ser DF7. DF7.merge con DF clientes.
siempre lo vamos a hacer por lo mismo. On ID. Claramente todos estos van a ser joins, inners. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo tendríamos de esta manera de acá. Y como te comento, ¿no? Nos interesa sacar por sala. Entonces vamos a hacer un group by. Nuevamente por sala. ¿Sí? Y una agregación. ¿Cuál es la agregación? Bueno, pues me interesa para la columna time. Dos puntos. Saber cuál fue su valor máximo. Nos hace falta las llavecitas. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿no? Pues si fuese en función de horas, esto creo que lo podríamos dividir entre 60. Y básicamente la sala 1 se terminó de llenar a las 2 horas 30, la sala 2 a las 2 horas 50 y sala 3 a las 2 horas 51 minutos, ¿de acuerdo? Y pues básicamente eso sería, ¿no? la respuesta de este. Nuevamente aquí si lo quieres ver en minutos, ¿no? Y pues bueno, creo yo que esas serían todas las preguntas que por lo menos me planteé de esta simulación. Nota de que pues al final del día lo interesante, ¿no? Pues vienen siendo las preguntas de negocio, pues no tanto muy importante realmente hacer la lógica de la simulación como tal, pero lo rico, ¿no? de la simulación pues es variar, digamos, estas como variables de la parametrización de la simulación que nosotros definimos y pues ver cuáles son los resultados que estamos obteniendo en función de cómo nosotros podemos ir cambiando esos valores. Espero que te haya gustado el ejercicio. Nuevamente, SymPy realmente es una librería bastante interesante para todos aquellos que estén muy interesados en la parte de logística interna o externa y que tengan pues la suficiente información y resúmenes estadísticos de cómo su operación va, ¿no? Como tiempos, actores, eventos, etcétera, para que pues esos parámetros que nosotros nos inventamos, como los tiempos de cuánto espera, cuánto escaja, etcétera, pues realmente tú puedas colocar valores reales de tu trabajo y pues puedas hacer simulaciones pues un tanto más reales, ¿de acuerdo? Dicho eso, espero que te haya gustado este pequeño tutorial de SymPy con pandas, podríamos decir prácticamente, para poder hacer iteraciones de las simulaciones de eventos discretos y pues hacer pues, de una u otra manera tomar decisiones de eficiencia, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, habíamos visto casos, ¿no? Cuando estaban viendo una de las preguntas que clientes hacían colas de 25 minutos para que al final les dijeran, oye, no, pues realmente ya no hay algo que venderte como tal, que eso pues definitivamente no es aceptable, ¿de acuerdo? Pues sería todo por mi parte. Espero nuevamente que te haya gustado esta serie de videos y pues cualquier pregunta estoy a la orden.